convencionales, personas que nos siguen a través del YouTube. Iniciamos la sesión número 19 de la Comisión sobre Derechos Fundamentales. Señor secretario, ¿hay cuenta? No hay cuenta, señora coordinadora. Muchas gracias. Vamos a abrir puntos emergentes. Si alguien pide palabra, tiene la palabra el cocoordinador Matías Orellana. Hola a todos y todas. Respecto a la citación del día de hoy para lo que es esta sesión, se han determinado 2 puntos. Uno son los discursos pendientes o diálogos pendientes que teníamos el día de ayer. Segundo, relativo a la exposición de las normas que se han presentado dentro de esta comisión. La sesión de hoy día fue planificada de esa forma para que tenga una duración breve, producto de lo cual la aprobación del pleno del día de ayer, el grupo de trabajo que ya se informó los días previos y se sugirió que pudieran poner nombres algunos para que generara el nuevo cronograma que va a ser propuesto a la comisión después de que la sesión del día de hoy termine, que va a ser breve, se va a poder conformar este grupo de trabajo y poder efectivamente desarrollar el nuevo cronograma, producto de lo cual lo vamos a poder proponer en la próxima sesión de esta comisión. Perdón, coordinador. Convencional Arboe tiene la palabra. Sí, no, es una pregunta, no me quedó claro. ¿Vamos a escuchar entonces hoy día a aquellos convencionales que no alcanzaron a terminar y luego de eso qué? Primero los convencionales que no alcanzaron al día de ayer a realizar la presentación de los 5 minutos, luego vamos a dar espacio para que cada uno de los constituyentes o los redactores de las distintas propuestas normativas que nos hicieron llegar a la comisión referente al bloque 1 puedan exponerlas, y luego se va a dar paso al grupo de trabajo para que pueda comenzar con la realización del nuevo cronograma en virtud de lo aprobado el día de ayer en pleno. Tiene la palabra el convencional Patricio Fernández. No, una pregunta porque no entiendo. ¿Qué es el grupo de trabajo? El día martes de esta semana, en la sesión se informó las modificaciones que se iban a sugerir en pleno el día miércoles, las cuales pasaron ayer a votación y fueron aprobadas. En ese día, efectivamente, se llamó a cada uno de los colectivos que pudiera presentar un nombre para que trabajaran en un nuevo cronograma ajustándose precisamente a lo que fue aprobado ayer en pleno, para que tengamos un cronograma adaptado la próxima semana y ya comencemos a deliberar con las instancias previas y con las sugerencias que se realizaron, por ejemplo, que cada día esté determinado con qué es lo que se va a resolver. Y ese es el grupo de trabajo que hoy día se conforma para efecto de poder llevar un nuevo cronograma que va a ser aprobado en la próxima sesión, o sometido a votación más bien que aprobado. Bien, ¿alguna otra palabra respecto? Tiene la palabra la convencional Rocío Cantuarias. Gracias, coordinadora. Matías o señores secretarios, entonces, ¿cuándo vamos a tener el cronograma listo que debiésemos someter a votación y que se ajuste a la nueva modificación que sufrió el reglamento general el día de ayer? Nuestra sugerencia de trabajo es que hoy día, durante el lapso de tiempo que sea hasta las 2, que efectivamente mientras dura la sesión, pueda trabajar en primera instancia en la revisión de este nuevo cronograma, con indicaciones efectivamente de lo que fue aprobado, que durante también los días siguientes se pueda confeccionar y se pueda perfeccionar. El día lunes también, pretendemos que el día lunes poder realizar una reunión por Zoom también para poder exponer este cronograma, en virtud de lo cual metodología igual como la que aplicamos la semana pasada para que se conozcan todas las dudas, modificaciones del resto que quieran realizar. Y el día martes que tenemos la sesión va a ser el primer punto en tabla para efecto de que se pueda deliberar, aprobar o rechazar el cronograma propuesto por este grupo de trabajo. Bien, veo que no hay más palabras respecto a asuntos emergentes. Vamos a continuar con la orden del día y concluir las exposiciones que quedan pendientes, abriendo el debate político respecto al bloque 1 de las definiciones generales de los derechos fundamentales. Señor secretario, por favor, los discursos que están pendientes. Bien, los discursos que quedan pendientes son los de las convencionales Montalegre, Marinovich y Miranda, así que, por lo tanto, tiene la palabra la convencional Catherine Montalegre vía telemática por 5 minutos. Gracias.
Muy buenos días a todos. Muchas gracias por otorgarme la palabra, señor secretario. Ayer inauguramos el primer bloque de definiciones generales sobre derechos fundamentales y lo hacemos después de haber escuchado 216 audiencias de 1.556 solicitadas. Desde luego, lamentable. Lo hacemos a través de declaraciones y debemos esperar aún por el debate propiamente tal. Declaración que al menos pretendo utilizar para hacer un llamado modesto a quienes conforman parte de esta comisión, en reconocimiento íntegro y expreso a la responsabilidad que recae sobre nuestros hombros como miembros de esta comisión. Quiero dirigirme expresamente a quienes son firmantes de la iniciativa 15-4 presentada el 20 de diciembre recién pasado y que pasaremos a revisar con posterioridad a esta instancia. Esto no es un juego y no basta con copiar textos completos de otras constituciones como la Constitución ecuatoriana o española, incluyendo en la propuesta de articulado las referencias expresas del texto de donde han sido desvergonzadamente copiadas, como lo hace esta iniciativa firmada por miembros de esta comisión. Sin embargo, me alegró ver y escuchar ayer en estas primeras intervenciones que solo algunos no han entendido la necesidad de un cambio de actitud en esta nueva etapa. Reitero mi llamado a que esto no es un juego, que existe una condición sine qua non de escuchar a los expertos, de aprender de la historia y dejar de lado la arrogancia y el egoísmo de agendas propias, cargadas de simbolismos y discursos identitarios revolucionarios y ajenos a la realidad chilena. Realmente anhelo que en el poco tiempo que nos queda podamos construir un nuevo texto constitucional en unidad, con responsabilidad, certezas y en libertad. El texto constitucional que Chile merece, donde el patrimonio inviolable de los derechos fundamentales sea reconocido, resguardado y garantizado, porque son estos derechos la coraza protectora del ciudadano frente al ejercicio del poder estatal por parte de la autoridad. Inviolables y necesarios para el desarrollo material y espiritual de la personalidad y el propio proyecto de vida de todo ser humano, sí, seres humanos. Y su garantía solo es posible en un contexto en que la cooperación entre el Estado y la sociedad civil sea permitida para alcanzar una eficiencia en la accesibilidad de las personas a sus derechos fundamentales, especialmente aquellos de carácter prestacional. Finalmente, a quienes confiaron en mí para representarlos como convencional constituyente integrante de la Comisión sobre Derechos Fundamentales, reafirmo hoy mi compromiso por la defensa de las ideas de la libertad como piedra angular de nuestra amada República de Chile, por una constitución que defienda principalmente la vida, la propiedad, la seguridad individual, la educación y la libertad. Y cuando hablo de educación, hablo de ella como el camino en libertad para alcanzar el desarrollo integral de todo ser humano, de defender el derecho preferente de los padres a educar a sus hijos, de promover la pluralidad de los proyectos educativos, la educación libre de adoctrinamiento político y un Estado que apoye a los estudiantes de las familias de esfuerzo independiente del lugar donde elijan estudiar. Que cuando hablo de libertad, hablo de defender la libertad de expresión, de elección, de reunión, de conciencia, de emprendimiento y en general de la libertad en su máxima expresión y resguardo. Que cuando hablo de la vida, hablo de la defensa de la vida de todo ser humano, incluso aquellos que están por nacer. Porque nuestro cuerpo puede fallar a veces de adultos, de viejos, al nacer o antes de nacer, pero eso no le da derecho a nadie para hacerte no merecedor de la vida. Nuestro origen puede ser humilde, producto de un acto de amor o de un acto violento, pero eso no le da derecho a nadie para hacerte indigno y no merecedor de la vida. Nuestro origen puede ser riesgoso para nuestra madre o nuestros hermanos, pero ello no nos hará menos merecedores del verdadero intento de ser salvados. Este principio es inviolable, y el que lo transgrede aún al amparo de buenas intenciones pretende quitarle la vida a otro ser humano. Mientras promuevan la cultura de la vida, nosotros vamos a defender, la cultura de la vida mientras otros promueven la cultura de la muerte. Muchas gracias. Bien, a continuación tiene la palabra la convencional Marinovich. Por segunda vez tiene la palabra la convencional Marinovich. Bien, no está, por lo tanto pasa al turno siguiente y finaliza con esto el periodo de exposiciones la convencional Valentina Miranda. Convencional. Gracias, secretario. Primero, desearle los buenos días a mis compañeros y compañeras, colegas convencionales que están aquí presentes.
La Convención Constitucional es el resultado de una intensa lucha por superar el gobierno de los abusos en nuestro país. Si somos estrictos y estrictas, estamos acá por la convicción de millones de personas que esperan que nunca más la garantía de sus derechos fundamentales dependan de las condiciones que ofrezca el mercado y la banca. Los abusos en nuestro país se encuentran amparados por la Constitución neoliberal del dictador, en que el Estado renuncia al rol garante de nuestra dignidad y solo podrá esto ser superado por nuevas reglas que hagan de la dignidad humana el punto de partida y la finalidad última del Estado. Tengo 21 años y, como se me ha dicho siempre, me queda gran parte de mi vida por delante. Al igual que mis amigos y amigas de la población, quiero vivir sin miedo a crecer. Por lo cual tomo posición por una Constitución que establezca entre sus principios el carácter progresivo, social, interdependiente, universal, indivisible, prioritario y de máxima garantía posible para los derechos humanos. Me ha llamado mucho la atención que, no contentos con las regalías que le han usufructuado por décadas, algunos empresarios digan que sus negocios tienen derechos humanos. Qué burla más grande amparada por una Constitución que estableció que la titularidad de los derechos corresponden a toda persona sin distinguir entre personas naturales o jurídicas. No podemos aceptar que todos estos siglos de lucha por reconocer la dignidad inherente de los derechos humanos sea utilizada para exigirle al Estado más garantías para sus negocios. La titularidad de los derechos deben ser para todas las personas naturales, incluidos empresarios, pero por su condición humana y no por empresarios, así como también para los colectivos específicos que son la vía para asegurar el cumplimiento de los derechos fundamentales, como son los sindicatos o las propias articulaciones que se entreguen a los pueblos originarios. Nadie podrá rebatir que la primera obligación de garantía para los derechos fundamentales les corresponde al Estado. También sabemos muy bien las limitaciones que la derecha le puso al Estado a partir de la dictadura que condujeron por 17 años. El objetivo estaba claro en ese entonces: había que empobrecer la capacidad de éste para garantizar los derechos sociales y de esta forma abrir una nueva veta en el mercado que regulara el acceso a los pueblos y a sus derechos. He escuchado también a algunos dirigentes de la exconcertación que nos han pedido a través de audiencias públicas que tengamos la mesura al momento de reconocer derechos fundamentales. Esto dado que una cosa es reconocerlos y otra garantizarlos. Cuestión imposible de financiar con el actual orden de las cosas. Bueno, señoras y señores, llegó el momento de cambiar el orden de las cosas. Mi posición consiste, con lo que he planteado, es sostener que la sociedad a través del Estado tiene el deber de garantizar los derechos fundamentales de las personas sin excepción respecto a los derechos y sin excepción respecto de las personas. Esto quiere decir que todo derecho reconocido debe ser exigible mediante garantías jurisdiccionales ante un acto ilegal o arbitrario que los limite. Junto a lo anterior, el Estado debe asumir su obligación respecto a la prevención, sanción, erradicación de la violencia y de la discriminación en contra de todo grupo estructuralmente excluido. En esa misma línea, considero necesario que el Estado no espere a que los derechos fundamentales sean vulnerados para tomar una acción. Necesitamos contar con garantías institucionales u orgánicas que aseguren un actuar preventivo y promotor de los derechos humanos, por lo cual me inclino por la existencia de una Defensoría del Pueblo y de mecanismos que permitan asegurar que la elaboración del presupuesto anual del país se dé cuenta de los esfuerzos y avances para la cobertura progresiva de los derechos fundamentales. Finalmente, los límites y restricciones de los derechos fundamentales no pueden ser arbitrarios, ambiguos ni exclusivamente a disposición del Poder Ejecutivo y las autoridades en general. Por lo mismo, las afectaciones a los derechos deben pensarse desde la proporcionalidad de las medidas y el diseño que tienen los derechos fundamentales. De esta manera, considero necesario dejar atrás el catálogo de limitaciones específicos para cada derecho y establecer una cláusula general clara y no por conceptos indeterminados que preste luego a la interpretación siempre restrictiva. Para esta cláusula, propongo que el interés general de los pueblos y la dignidad sea lo más importante. Muchas gracias. Bien, se dan entonces por concluidas las exposiciones de las y los señores convencionales respecto al inicio de la deliberación del bloque 1 de la Comisión sobre Derechos Fundamentales. De acuerdo con la tabla del día de hoy, corresponde escuchar las exposiciones de los autores de las iniciativas de norma, o de precepto más bien,
contenidas en los boletines 11 y 11-4, 12-4, 13-4, 15-4 y 16-4. Hago presente que, de acuerdo con los cambios y modificaciones que se han introducido al reglamento, estas deliberaciones han ido cambiando y van a ir cambiando. De manera tal que esta fue una primera selección que se hizo por la Secretaría con las iniciativas ingresadas hasta el día viernes 24 de diciembre. De manera tal que quedan con la palabra los autores. En primer término, en sus correos se adjuntó con la citación un boletín comparado con las normas, porque los comparados precisamente son eso, un comparado de normas respecto a la titularidad sobre derechos fundamentales. Así que quedan con la palabra los autores de la iniciativa -1104, que son Yanis Meneses, María Elisa Quinteros, Alondra Carrillo, Bastián Lavé, Elisa Justinanovich, Manuela Arroyo, Gloria Alvarado, Alvin Sandaña. Y por lo tanto de nuestros convencionales están la convencional Yanis Meneses y la convencional María Elisa Quinteros. Muchas gracias. Antes de comenzar el debate, me gustaría señalar algunas cosas de forma y que a veces no son tan de forma y parecen ser más de fondo. El comparado que usted señala, señor secretario, han sido enviados 2 comparados hasta ahora. Uno la semana pasada, incompleto. Hoy día estoy mirando el comparado actual que, según nuestro reglamento, para hablar sobre los comparados tenemos que tener 3 días al menos para que los convencionales podamos revisarlo. Y en el comparado que usted envía el día de ayer a las 14 horas aproximadamente, según lo que estoy revisando, al parecer al menos de nuestra propuesta con movimientos sociales constituyentes, no tengo plena certeza de que esté todo el contenido que nosotros emanamos en nuestra propuesta de articulado. Entonces tengo esa duda, si solamente me tengo que referir a aquellos elementos que están en este comparado, que están a disposición de los demás convencionales, o de nuestra propuesta en general. Si me pudiera aclarar esa duda antes de comenzar el debate, por favor. Sí, a ver, acá había una especie de nube respecto a los comparados. Los comparados lo que exponen son la norma, no exponen nada más. De manera tal que lo que está plasmado en el comparado son las propuestas normativas. De otra forma, para lo que se citó hoy es para exponer los fundamentos de su planteamiento, y los fundamentos no van en el comparado. Por algo se llamó hoy día a explicitar los fundamentos generales de su planteamiento. Esa es la explicación convencional. Teléfono. No sé si los demás convencionales tienen plena claridad de lo que estamos debatiendo, porque estoy mirando la citación del día de ayer y dice: escuchar a los autores, no autoras, de las iniciativas de norma contenidas en el comparado adjunto. Es una instrucción súper laxa. Yo creo que es momento que esta comisión tome la rigurosidad del debate que merece. O sea, con todo respeto, señor secretario, se lo pregunto a forma de no improvisar lo que vamos a estar haciendo. Y el comparado, por supuesto, que involucra las normas. Tampoco están todas las normas que nosotros pusimos en nuestra propuesta. Por eso se lo pregunto. No sé si hay otro convencional que pueda esclarecer, o los coordinadores que puedan esclarecer, porque no sé si todos tienen súper claro lo que vamos a hacer en este momento, o solamente yo soy la confundida. Tomo la palabra. Yo la verdad es que voy a transparentar algo, porque la coordinación tiene una interpretación disidente con lo que es la Secretaría. En primer lugar, el primer comparado, cuando se nos hizo llegar, la coordinación hizo observaciones sobre el comparado, dado que efectivamente el comparado al que estamos acostumbrados a nosotros que se utilice en pleno es un comparado absolutamente distinto respecto del que se había realizado en esta comisión.
y por tanto es un comparado que incluso en el caso de existir 6 o 7 subfactores o subpuntos referentes a derechos fundamentales generales, deberían ser contenidos en cada uno de los elementos del comparado, lo cual no se encontraba presente. Luego de esa observación, la Secretaría realizó otro comparado que entiendo que eventualmente el cual se habría hecho llegar el día de ayer, el cual usted hace mención convencional. Referente a la citación, también debo decir que nuestra interpretación es disidente. Pues bien, cuando se hace una exposición de una norma, el sentido y objetivo de efectivamente exponer la norma no son solo los fundamentos, sino que son efectivamente los elementos normativos de articulado que precisamente permitan conocerlo todos los convencionales de la comisión para efecto de tener todos los elementos e insumos e incluso realizar preguntas para que la etapa deliberativa comience con total claridad. No entendí, señor coordinador. La idea es poder exponer no solo los fundamentos, es la norma en sí. Por ejemplo, si tu titularidad, alguien expresa que efectivamente deben tener las personas y que la naturaleza debe ser sujeto de protección, ese es el sentido, no es el sentido solo los fundamentos. Cuando uno presenta una norma, en este caso en particular, hay una parte en que uno efectivamente agrega, por ejemplo, autores, doctrina, jurisprudencia, etcétera, y un articulado, ¿no? Lo que decía Secretaría es que el comparado solamente contenía articulado, ¿cierto? Normas. La idea de la exposición hoy por hoy es que se haga una exposición con el articulado y el fundamento de cada una de las presentaciones de cada uno de los constituyentes de la comisión. Es la exposición del documento que fue ingresado a oficina de parte y que pasó por todas las etapas previas antes de ingresar a esta comisión. Y respecto de aquellos que incluso no realicen la exposición, hay un relato que tiene Secretaría para que lo pueda revisar Secretaría y el resto lo conozca. Convencional Natalia Enríquez. Sí, entiendo que perfectamente la indicación que acabas de hacer, Mati, y es presentar la iniciativa indiferente, entiendo el comparado, sino que más bien el comparado es como un anticipo de un trabajo que de todas maneras vamos a tener que tener a la vista cuando sea la discusión en general. Pero también entiendo que lo que está planteando Yanis, que yo no revisé si es que toda la iniciativa con las normas que ellas plantearon es parte del comparado. Yo no hice ese ejercicio. Entonces, yo entiendo que lo que está poniendo Yanis sobre cuestionamiento es que ni siquiera las normas contenidas en la iniciativa están siendo parte del comparado. Y ya que ellas son parte de las redactoras, entiendo que es necesario, a lo mejor no en este momento, porque no es una limitante para que se presenten las iniciativas, pero sería grave que estuviera quedando contenido de norma fuera de un comparado. Y entiendo que por ahí va la moción. Sí, yo solo mencionar que el comparado, efectivamente, nosotros como coordinación identificamos que habían cuestiones que no estaban del todo completas, pero ese comparado va a estar listo para la discusión, ¿ya? En el fondo es un trabajo que la Secretaría sigue haciendo, sigue perfeccionando. Y acá en la orden dice escuchar las exposiciones de los fundamentos de la iniciativa de norma referida a la titularidad de los derechos fundamentales. La idea es que expongan las propuestas de norma, ¿ya? Con las distintas dimensiones que quieren expresar hoy, para tener claridad respecto a lo que cada grupo, cada colectividad está proponiendo. Tenemos un punto reglamentario de parte de la Secretaría. Señor Secretario, tiene la palabra. Sí, muchas gracias. Efectivamente, de acuerdo a lo que plantea la convencional Meneses, estoy revisando el comparado en el computador y hay una omisión respecto de la parte 3, ¿verdad? Pero quiero explicar una cuestión que es bastante relevante, creo, en este momento. Este comienzo de la deliberación convencional Meneses es un comienzo efectivamente de explicación y de debate de ideas y no de normas. Se nos ha indicado o se ha acordado por la mesa el día de ayer, se sugiere no votar antes del 20. Luego, mal podríamos tener 20 de enero.
Luego, mal podríamos tener un comparado de normas en el cual se vote desde ya una norma, porque efectivamente una votación hoy podría ser enmendada con una eventual iniciativa de norma el 31 de enero o el 2 de febrero si se trata de otras iniciativas. Entonces, efectivamente, como explicaba muy bien la convencional Abarca, la sesión de hoy solo tiene por objeto escuchar los fundamentos del planteamiento de los boletines indicados. El error que usted menciona será subsanado por la Secretaría y desde ya asumimos la responsabilidad por el mismo y lo arreglaremos para cuando discutamos en realidad, en particular, la normativa respecto de la titularidad. Esa es la explicación, convencional Meneses, le pido disculpas y la asumimos y lo corregiremos y el sentido del día de hoy es discutir sobre el fundamento general de su propuesta. Muchas gracias, señora coordinadora. Gracias, señor secretario. ¿Solicitaron palabra? Sí, convencional Rocío. Gracias, coordinadora. Yo quisiera preguntar por la forma, por el formato de hoy. Se van a exponer las iniciativas que se enviaron, pero uno podrá hacer preguntas, se podrá contestar, está limitado el tiempo, para que estemos todos claros con las reglas de convivencia de hoy día. Gracias. Ya. Tenemos la exposición de las distintas normas, que son 5 o 6, ¿no? Déjame ver el número exacto para que quedemos con claridad todos cuánto es. No, disculpa, Pato, déjame contestar primero. Son 5 las normas que se han presentado, ¿ya? Se va a realizar exposición de las 5. Preveemos que eventualmente podría haber algún convencional que determine, por ejemplo, que la exposición no la van a realizar. Respecto a eso hay una relación por parte de la Secretaría que podría ser la Secretaría respecto de esa norma, ¿ya? Referente a la etapa de preguntas, luego que se realice la exposición, va a haber una etapa de eventualmente en que cualquier convencional podría hacer respecto a algún punto que eventualmente requiera que se le aclare, referente a en este caso a la norma que ha sido presentada a discusión de la comisión. Posterior a eso, efectivamente, podríamos eventualmente que la otra parte, en caso que se encuentre presente, pueda responder, solo para aclarar el punto, no respecto a discutir al fondo, pues la deliberación comienza la otra semana. Y tal como hace mención el secretario, el punto efectivamente que ha estado hoy día en tabla es referente a una exposición respecto al boletín que ha sido presentado en la oficina de parte. Patricio Fernández, discúlpame, ahora tienen la palabra. Una propuesta, dado que en las exposiciones se supone que de alguna manera presentamos ya nuestras propuestas de este primer bloque, y como veo aquí que está presentado el comparado, quizás sería buena idea que en lugar de volver a presentar completos cada grupo sus propuestas de primer bloque, empezáramos a conversar cada uno de los ítems para encontrarnos, o sea, por ejemplo, partir hablando de titularidad, de manera de ir viendo cuáles son las posturas de cada uno respecto de titularidad. Podemos convertir esto en un diálogo, podemos ir cambiando de pareceres, quizás incluso a medida que incorporamos, pero que quedamos conversando de titularidad. Y después, una vez que de alguna manera le dimos su suficiente tiempo, podremos pasar a la finalidad de los derechos fundamentales. No sé, lo propongo. Sí, yo quiero igual aclarar algo porque quizás todos no lo saben, pero hay ciertos proyectos de norma que no son sobre el bloque de derechos fundamentales en general. Por ejemplo, son solo sobre titularidad. Nosotros, como tenemos distintos subtemas dentro del bloque de derechos fundamentales, cuando la Secretaría dice, por ejemplo, en titularidad, son 5 proyectos por ejemplo, que hacen mención a titularidad. Entonces va, no sé, proyecto número 1. Le entregan la palabra para que puedan mencionar respecto a titularidad en rasgos generales que plantean, por ejemplo. El proyecto número 1 te puede decir la titularidad la tiene en nuestro proyecto la naturaleza, los animales y la persona. Proyecto número 2
No, nuestra titularidad la tienen las personas y los animales y la naturaleza son sujetos de protección de derecho, pero no tienen titularidad. Entonces vamos a ir por subtema mencionando para efecto de crear un diálogo que al final va a terminar en una ronda efectivamente de pregunta o de conclusión o de observación o de comentario referente a los distintos subtemas que eventualmente vamos pidiendo que se enuncien. De todas maneras, bueno, esa era la idea de esta exposición, ¿ya? Que todos quienes abordaron, por ejemplo, temas de titularidad, como bien mencionaba Matías, lo expongan y se transforme en un diálogo, que las personas pregunten, que el otro responda. Eso se tiene que ir dando, pero alguien tiene que comenzar a exponer respecto, por ejemplo, a titularidad. ¿Bien? Yo entiendo que a lo mejor no, allá tiene la palabra pedida Isabela, ¿no? Ya. Por lo tanto, para que se dé ese diálogo de preguntas, respuestas e interacción, alguien debe comenzar a exponer una norma respecto, por ejemplo, a titularidad o a las distintas cuestiones que propongan. Si no, acá yo dejar abierta quien quiera comenzar a exponer respecto a sus propuestas de norma. Bien, nosotros vamos a proponer algo con la coordinación porque entendemos que el comparado no está funcionando. Les vamos a proponer suspender 20 minutos, vamos a revisarlo para que tengamos todos ya ese trabajo un poco más claro. Así que vamos a suspender ahora por 20 minutos, a las 10:30 retomamos la sesión. Señores y señores convencionales, reanudamos la sesión del día de hoy para señalar lo siguiente. Hemos revisado precisamente el comparado respecto del cual se encontraba en revisión. Efectivamente, le faltan antecedentes, tiene ciertas inconsistencias que le pedimos a la Secretaría que lo pueda trabajar de inmediato para que se pueda enviar el día de hoy. De igual manera, y producto de este antecedente que se ha hecho presente por los convencionales antes de la exposición, señalamos que vamos a proceder a levantar la sesión para que se pueda dar lugar de trabajo a lo que es a este grupo que va a confeccionar el nuevo cronograma, señalando desde ya y de manera inmediata que el primer hito de la próxima semana de deliberación va a ser la discusión sobre titularidad de los derechos fundamentales, destinatarios de los derechos fundamentales, límites y restricciones a los derechos fundamentales y regulación de los derechos fundamentales y reserva de ley. Son los primeros 4 puntos de los subtemas, por lo tanto, la primera sesión de la próxima semana va a comprender la exposición de norma o articulado que tenga cada uno de los autores respecto de estos subtemas
dejando un espacio de tiempo para que también se pueda deliberar, se pueda debatir, para que cada uno de los convencionales, además de los redactores, también se pueda preparar para este debate previo. Una vez ya mencionado lo anterior, desde la 11 está la sala 1 a pedido para que el grupo de trabajo respecto a los nombres que ya han mencionado los distintos colectivos puedan en definitiva asistir a este grupo de trabajo y podamos confeccionar en conjunto este cronograma que está en condición respecto a lo aprobado el día de ayer en el Pleno. Una vez mencionado lo anterior, se levanta la sesión del día de hoy. Muchas gracias.